Bueno, vamos a empezar. Hoy es lunes 20 de febrero. Estamos en la materia de comunicación y cultura, o cultura y comunicación, y estamos haciendo una revisión de la genealogía del concepto de cultura en diferentes disciplinas o tradiciones intelectuales y académicas. Y el día de hoy toca una pequeña o rápida revisión a el concepto de cultura en el caso de la antropología. A grandes rasgos, el objetivo de este bloque de lecturas es identificar las principales corrientes que dentro de la antropología han estudiado la cultura, identificar qué han afirmado sobre la cultura estas corrientes y en dónde nos encontramos actualmente respecto al tema de la cultura. Entonces, Fernanda, te escuchamos, adelante. Nos va a exponer Fernanda Aguilera las dos lecturas que teníamos para el día de hoy. Vale, pues empezando con el de cultura, el concepto de los antropólogos de Adam Cooper del 2001, en donde principalmente Adam Cooper es un antropólogo sudafricano conocido por su labor de investigación dentro del campo de la antropología social y sobre todo por su análisis del concepto de cultura. Y ya adentrándonos a la materia del texto, su primer acercamiento es en la introducción, donde habla tal cual de guerra de culturas y principalmente aquí él dice que la idea de una guerra de culturas es un término un poco problemático y simplificador que no llega a reflejar tal cual la complejidad y diversidad de las sociedades actuales, que incluso implica que las culturas son bloques monolíticos y homogéneos que están en conflicto unos con otros y que este término tal cual es incorrecto, porque pues ya después como va manejando términos e integrando diferentes autores y antropólogos que van explicando más acerca de esto de la guerra de culturas y adentrándolo tal cual al término. A ver, hay una pausa, Fer. Ujú. Acuérdense, hay que saber muy bien de dónde viene esta discusión de guerras de cultura. Alejandro y José Luis, ¿alguna idea de dónde viene esta afirmación de la guerra de culturas? Pues según lo que decía justamente Cooper en la introducción, era a partir de cómo se empezó a hablar de identidades, o sea, como creo que hablaba de un ensayo que se publicó en Foreign Affairs y que hablaba justamente de que ya no se iban a los choques en el mundo, pues ya no iban a ser a partir de ideologías o otro tipo de conceptos, sino de culturas, ¿no? Entre lo que se llamaba la civilización y la barbarie. Y creo que se puede ligar un poco a lo que en ese momento, un poquito después, pues entre el terrorismo y la civilización occidental y lo que se conoce como islamismo. Creo que de ahí Exacto, por viene. ahí, muy bien, Alejandro. Acuérdense, es muy importante ubicar el contexto. Este libro en español salió en 2001, en inglés creo que es del 99, Fer. Este libro en los 90, acuérdense que pasó la, la caída del bloque, digamos, socialista en 1989 o de lo que se llamaba bloque comunista. Cuando se acaba la lucha entre capitalismo y socialismo o comunismo, empiezan a emerger discursos muy extraños, entre ellos uno que dice que ya llegamos al fin de la historia. Hay un artículo muy famoso que fue publicado en Harvard de un autor norteamericano de origen asiático que afirmaba que habíamos llegado al fin de la historia, porque como ya no iban a luchar Occidente capitalista frente al bloque socialista, que ya se derrumbó, ahí se acababa la historia y nada más íbamos a vivir condenados al capitalismo. Bueno, eso se decía. Posterior a ese periodo, después de que se les acabó el enemigo a los norteamericanos, el enemigo soviético, el enemigo ruso, el enemigo socialista, comunista, surgieron nuevos enemigos en el discurso ideológico de la política norteamericana y británica. ¿Se acuerdan? Se habló ya no del enfrentamiento de posturas frente a la economía, sino del choque de civilizaciones. Otro pensador de Harvard, en el mismo periodo, en los 90, en la época de Bill Clinton, publicó un texto hablando de que lo que venía en el futuro era la guerra de civilizaciones. En el fondo, la guerra de civilizaciones, civilización, en este contexto quiere decir cultura. Y básicamente
lo que decía este autor en los 90 cuando hablaba de guerra de civilizaciones, pensaba en dos religiones, el Islam o la cultura musulmana, si le queremos llamar así, muy genéricamente, muy simplificadoramente, versus la cultura liberal asociada al protestantismo o a las religiones que pueden convivir, entre comillas, con la democracia liberal. Entonces, en ese marco surge esta cuestión que toma Cooper. Dice, a ver, ¿qué quiere decir guerra de culturas? Y dice, es una manera muy simplificada, muy boba, muy ingenua, dice él, de hablar de la diversidad o de reducir la diversidad y complejidad del mundo, ¿no? Es una manera monolítica, cuadrada, de referirse a dos bloques o dos maneras de entender el mundo, ¿no? En este caso, la de la democracia liberal, encabezada por Estados Unidos, Inglaterra, Francia, y la de los países que se basan política y religiosamente en ciertos países, ciertas teocracias, en ciertas posturas vinculadas a la iglesia, a la religión, perdón, en ese caso al Islam o a ciertas versiones del Islam y de su religión, ¿no? Más radical o menos radical. Entonces, en ese marco aparece esta preocupación de, bueno, ¿por qué hablar de cultura, no? Ese es un marco que es importante ubicar. Y el segundo marco, que seguramente recordarán, el auge de la palabra cultura viene después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hablar de cultura en muchas disciplinas, se empieza a hablar de cultura en muchas áreas de la academia. Se empieza a poner de moda, para decirlo de otra manera. Y viene esto que dijo Alejandro, que es muy importante, y que tú comentaste también, Fer. Hay una explosión de preocupación por el tema de la identidad. Esto es muy importante ubicarlo, ¿eh? En el siglo XIX no se hablaba de identidad. No existía, entre comillas, en el discurso público la idea de identidad. No era un problema. El tema de la identidad se volvió un problema importante para la reflexión después de la Segunda Guerra Mundial. Y ya para los años 90 parece que era una preocupación inevitable hablar siempre de identidad. Y seguramente ustedes a lo largo de su vida se la han pasado escuchando todo el tiempo discursos sobre la importancia de la identidad, de género, de etnia, de clase, de todo tipo de identidad, de edad, política, cultural, de música, de todas las preferencias que hay y gustos, ¿no? Como que el discurso de la identidad se volvió públicamente en un discurso muy importante. Bueno, esa inflación del tema de la identidad es un producto de la inflación del concepto de cultura. O sea, nunca a nadie le había interesado tanto la identidad como en las últimas décadas. Pues hay que entender un poco ese contexto de cómo se llevó a esa inflación. Muy bien, Fer, continúa. Vale. Y ya posteriormente, ya en la lectura, en el capítulo 1, examina tal cual lo que es la evolución histórica del concepto tal cual de cultura dentro de la antropología y el impacto que tiene en la comprensión de las de las diferencias culturales, perdón. Y aquí comienza tal cual explicando cómo el concepto de cultura se originó en la Ilustración europea y cómo los antropólogos del siglo XIX lo habían adoptado como un medio para comprender diferencias culturales entre las sociedades. Pero aquí también señala que la idea de cultura como un conjunto de rasgos distintivos y fijos de cada sociedad había sido criticada por ciertos antropólogos que argumentaban que esta noción implicaba una visión simplista y esencialista de la cultura. Y también explora como tal cual el concepto de cultura utilizado en la antropología, pero para analizar cuestiones como la identidad cultural, la diversidad cultural y el cambio tal cual cultural. Y al respecto a esto, también destaca la importancia de tener en cuenta relaciones de poder que influyen en construcciones y representaciones de diferencias culturales. Y para este punto aborda tal cual el término de cultura, pero cómo había sido utilizado por diferentes pensadores europeos. Y aquí está tal cual en donde utiliza la concepción de cultura para los franceses, alemanes e ingleses. Y iniciando con la cuestión de los franceses, en donde aquí se había tenido una concepción más amplia y abstracta tal cual de la cultura
que la que tenían los alemanes e ingleses, y según los franceses la cultura era algo que se transmitía a través de la educación y que estaba relacionado con la civilización, y que para los franceses la cultura es un rasgo distintivo de las sociedades europeas y se utiliza para diferenciarlas de otras culturas que eran consideradas primitivas. Incluso Fíjate, ahí aquí, está. Muy bien, ese es el primer punto, el primer argumento, ya en la parte genealógica, ¿no? Acuérdense, la antropología surgió a finales del siglo XIX. Lo que hace Cooper es irse un siglo antes y dice, ok, la antropología surgió hasta finales del XIX. Sin embargo, 100 años antes, en el siglo XVIII, había tres nociones de cultura diferentes que prevalecían en la sociedad, digamos. Una era la versión francesa de cultura, donde cultura es sinónimo de civilización, de estar civilizado. Eso era en el siglo XVIII, finales del XVIII. Esa era la noción de cultura que muchos intelectuales hasta la fecha siguen manejando. Hacer un sinónimo entre cultura y civilización, como educación, como ilustración, como estar refinado, tener modales. Todo esto que a veces asociamos con la cultura francesa es eso. Con la alta cultura francesa es esa noción de civilización. Fíjense que es una noción de hace 200 años. Todavía hay gente hoy en día que sigue teniendo este concepto de cultura. ¿Qué opinan? pues tal cual implica algo, bueno, decía también como ciertas cuestiones desde el salvajismo, de que el salvajismo y la barbarie te llevan como a la civilización, o sea que tienes que progresar de cierta forma. Y no sé, a mí me recordó como, hace poco vi la serie de Vikings, en el primer, en la primera parte de esta serie eran más como menos civilizados, por así decirlo, eran muy salvajes, muy sangrientos, y posteriormente se fueron juntando con otras civilizaciones y fueron leyendo. Hay una historia que se juntan como con un monje y tienen la cuestión como de educación, y al final son como civilizaciones que van creciendo un poco y luego llegan como a cuestiones ya con reinatos y otras cuestiones, pero ya cruzando diferentes cuestiones y juntándose con otras civilizaciones que tienen que ver con educación y progresismo, que ya no los deja tanto en el salvajismo. Bueno, esta idea de salvaje y civilizado es una creación europea. O sea, la idea de salvaje versus civilizado o bárbaro versus civilizado es una noción que reguló el siglo XIX. Y obviamente, ¿quiénes eran los civilizados? En este caso, los europeos, ¿no? Ya estamos hablando de lo que venía desde la Edad Media, ¿no? Pero se terminó de cocinar o de fraguar en la época moderna. La idea de civilización versus barbarie. Entonces, hasta la fecha, todavía mucha gente sigue utilizando el concepto de barbarie para referirse a cosas como las que suceden en algunos países. Piensen en México, en los linchamientos. Han escuchado noticias sobre linchamientos, cuando un grupo de gente toma por su propia cuenta la justicia. O cuando se habla de la forma en que se ejerce la violencia por los grupos organizados criminales en México. Decapitaciones, torturas, descuartizamientos. ¿Cómo se ve eso como un signo de barbarie? Y se dice que México, hay un México bárbaro. Y se opone frente a ese México bárbaro el mundo civilizado de lo refinado de la cultura. Todavía hay gente que sigue pensando en esas oposiciones. Adelante, José Luis, te escuchamos. Es que quería mencionar que la etimología de la palabra bárbaro es el griego antiguo y consiste en que es una onomatopeya. Para el griego, el bárbaro era aquel que no hablaba lengua, entonces pues, bárbaro porque era aquel que la lengua les sonaba algo así como bárbaro, es decir, que no se entendía pues, lo que hablaba y utilizaba fonemas extraños. Y ya desde entonces, o sea, se hacía esta distinción entre lo que se concebía como el mundo civilizado, aunque no estoy, no recuerdo cuál sería la palabra preciso.
Sí, muy bien, de acuerdo. Pero sí ya se hacía esta distinción. Ya existía la distinción, pero lo que no existía es agregarle una connotación moral. Ya en el siglo XIX, en el siglo XVIII, ya se le da esta connotación moral al concepto de civilización. Como si estar civilizado o pertenecer a la civilización fuera legítimamente, moralmente más legítimo que ser bárbaro o estar en la barbarie. ¿Sí estamos con esa idea? En el siglo XVIII ya se agrega esa connotación moral. Se moraliza el concepto, se le carga de atributos morales. Es como, les voy a poner un ejemplo. Bueno, hemos hablado aquí varias veces de pensamiento crítico. Muchas veces el pensamiento crítico ya tiene una connotación moral, porque ya se le da una legitimidad moral de facto por el solo hecho de ser crítico. O sea, ya hay una legitimidad a través de la cual se moraliza el concepto, como si fuera un valor. Y como todo valor es construido, por lo tanto no debería de ser asignado de esa forma. No se debería tomar como un hecho, sino como una construcción. Pasa lo mismo con el concepto de civilización. No existen las civilizaciones frente a las no civilizaciones. Eso es una construcción histórica de la cultura francesa en el siglo XVIII. Eso es justamente lo que nos llama la atención Cooper, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Alejandro, Fernanda? Sí. Ahora, aquí hay una cosa que aparece en este concepto, en esta cosa que puso, en estas frases que puso Fernanda, y es la esencialización o sustancialización. Se atribuye la civilización a ciertos grupos, como si fuera un rasgo característico. Entonces, piensen en el siglo XVIII, entonces los franceses sí tenían civilización y los nigerianos, los incas, los mexicanos del siglo XVIII no eran una civilización. Para eso se usaba el concepto de civilización, para distinguirse de los otros. O sea, se usaba ideológicamente, políticamente, no rigurosamente como reflexión académica o filosófica o científica. Por eso hago llamar la atención sobre este tema de las connotaciones morales. Entonces hay muchos autores franceses, los que les vengan a la mente. Voltaire, Rousseau, y muchos otros escritores, filósofos, que vienen de esa época, que manejaban este concepto de cultura. Entonces, en América Latina, muchos autores desde finales del siglo XIX y en el siglo XX adoptaron la cultura francesa como la cultura. Entonces el rasgo de explicación de lo civilizado era la cultura francesa versus lo bárbaro, que era lo no francés, lo no refinado, en este concepto, en este marco, ¿no? Adelante, Fer. Vale. De hecho, hablando sobre los de como autores de esa época, menciona a Lucien Febvre, que hablaba tal cual de esto decía que las civilizaciones no eran, bueno, hablaba de civilizaciones, más no de civilización, y daba a entender que no existía una única civilización, sino que había como un conjunto de civilizaciones. Y por otro lado, también apuntaba la parte de René Descartes, en donde decía que la razón es lo que prima, o sea, como lo principal, y que es el instrumento que usamos para pensar, y era tal cual como la razón el centro. Y que para los franceses la razón competía con la tradición, la superstición y el instinto bruto. Exacto. ¿Qué entendían por instinto bruto? ¿Qué entendían por superstición? Lo que no eran creencias francesas, formas de religión francesa, cultura francesa, gastronomía francesa, literatura francesa, arte francés. Exactamente, muy bien, buen punto. Este racionalismo que había, este énfasis en la razón, ¿no? Sí, de hecho también hay un punto en el que mencionaba algo acerca como de que todas las naciones
tienden a convertirse en más, o sea, que son más poderosas, más generales y justamente más racionales. Pero eso habla también como del parte del progreso y que tenía que ver también con el tiempo. Y por otro lado está la parte de los alemanes, en donde Cooper argumentaba que los alemanes han tenido una concepción más concreta y particularista de la cultura, y que la cultura para ellos era una expresión del Volksgeist, que es tal cual el espíritu del pueblo, y estaba más asociado con la lengua y las costumbres de un grupo específico, y que según los alemanes la cultura es algo que se desarrolla de manera orgánica y que está profundamente o más arraigada en la historia y en la geografía de un pueblo. Y de hecho también en esta parte habla como del principio supremacista en la conformación, dice como de la culture, que se anteponía y confrontaba el concepto de civilización francesa, ahí ya como que se contraponían. Eso es una muy buena distinción que es importante tenerla clara. En los alemanes, entonces, ya hay una identificación del concepto de cultura con el pueblo, con el espíritu, el alma, la esencia del pueblo. Esto estamos hablando del siglo XVIII, todavía no hay antropología. Lo que hay es mucha filosofía, historia, pensamiento social, literatura. No estamos hablando todavía de antropología, ni siquiera surge todavía la sociología. Pero ya hay una idea de cultura como espíritu del pueblo. Ahora ahí va, para que hagamos la relación. Este concepto alemán se opone a la idea de francesa de civilización como educación, refinamiento. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí no hay una connotación moral. Los alemanes dicen cultura es esto. No lo positivizan, no dicen que está bien, no dicen que está mal, no ponen un concepto de incultura o acultura como si hace el concepto de civilización con el concepto de barbarie. ¿Vamos bien hasta acá? Les platico esto. ¿Quiénes fundan la antropología? Lo fundan básicamente pensadores, investigadores ingleses y franceses y alemanes en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Vamos bien? Algunos pensadores alemanes, investigadores alemanes, se fueron a finales del siglo XIX a Estados Unidos y llevaron este concepto de cultura a Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando uno hace la historia de la antropología, hay que tener muy claro estas dos corrientes. Por un lado tenemos la corriente europea de estudios de antropología social, que básicamente son británicos, como ya les dije, franceses y alemanes, en esos tres países. Esa es una corriente. Y por otro lado tenemos la corriente norteamericana. Los norteamericanos crearon su propia antropología. Y la crearon basado en este concepto de los alemanes, de la cultura en el sentido alemán. Bueno, de esta genealogía que viene Alemania, Estados Unidos, surge la postura culturalista. El culturalismo es el estudio de los grupos sociales tratando de conocer su cultura. Y esa es la escuela norteamericana de antropología, que llega hasta nuestros días con la forma de culturalismo. Ojo con lo que voy a decir, esta vertiente norteamericana que viene de Alemania en el siglo XX no tiene nada que ver con los estudios culturales. ¿Me van siguiendo? Los estudios culturales se crean en Inglaterra como etiqueta en los años 60, finales de los 50 y durante los 60 en el siglo XX. 70 años antes ya existían estos estudios de cultura en Estados Unidos y en Alemania. No tiene nada que ver. Ya veremos en su momento cuál es la diferencia, pero es importante ubicar la tradición de la que vienen. ¿Vamos bien? ¿Qué más quieres agregar de la postura alemana, Fer? Aquí, acerca de lo que estabas mencionando, de la parte alemana que migra a Estados Unidos y ahí se crea como el concepto, es cuando entra, es que aquí tengo anotado acerca de Frank Boas, que él decía que no había leyes fundamentales, pero que él era un alemán que radicaba ya en Estados Unidos
y que implementaba o desarrolló enfoques racionalistas, pero que particularmente él había desarrollado pues la parte norteamericana, pero guiándose tal cual de lo alemán. Fíjense, aquí van a aparecer nombres que vamos a ir viendo en la antropología. Acabas de decir un nombre que es fundamental, Franz Boas, B grande O A Z. Esto es muy importante. Franz Boas nació en Alemania y trabajó en Estados Unidos, en Harvard y en otras universidades de las fuertes en Estados Unidos. A ellos se les considera, a Boas se le considera el padre de la antropología en los Estados Unidos. Y es el padre del culturalismo, de la idea de que para estudiar una cultura no hay que llevar teoría, no hay que llevar una teoría social. Es lo que dice el método del culturalismo en Estados Unidos. Si quieres estudiar un grupo social, ve sin nociones, ve sin prejuicios, ve sin teoría. Porque no estás haciendo sociología, dice Franz Boas, lo que estás haciendo es cultura, estudios de la cultura. ¿Cómo se hacen estudios de la cultura? Conviviendo con las personas, viviendo con ellos, aprendiendo su idioma, aprendiendo sus ritos, sus costumbres, sus gustos, sus aficiones, su religión. Y así se crea la Escuela de Estudios Antropológicos de Cultura en los Estados Unidos. Con esa noción y hasta la fecha se sigue enseñando así. La idea de que la cultura se estudia sin teorías sociales. A diferencia de lo que se hace en Europa. ¿Qué se hace en Europa? En Europa se dice, para estudiar la cultura hay que tener una teoría social. Puede ser marxista, puede ser funcionalista, puede ser posmodernista, la que quieran. Pero los antropólogos europeos consideran que sí es necesario tener una teoría social que explique los fenómenos de la cultura. En cambio, los culturalistas norteamericanos en antropología creen que no son necesarias las teorías. ¿Qué opinan ustedes de esta postura? A ver, ¿qué dirían? ¿Quedó claro el argumento de la antropología norteamericana clásica, tradicional, ortodoxa? Que para estudiar un fenómeno de cultura no se requiere tener una teoría social, a diferencia de los antropólogos que se llaman sociales británicos. Por eso se llaman antropólogos sociales, porque utilizan una teoría social para explicar el fenómeno de la cultura. Pues creo que tiene que ver justamente con lo que dice Cooper en el prefacio, al principio cuando habla de que la etnografía se ha posicionado como el principal debate de la cultura, es decir, utilizar la etnografía para estudiar la cultura. Eh, Digo, no sé si uno es más válido o menos válido que el otro, pero desde mi perspectiva, o sea, a mí me parece más adecuado partir de una teoría social para estudiar fenómenos, ¿no? Porque te da ciertas bases para hacerlo, pero tampoco podría decir que el otro está mal en sí, ¿no? O sea, solamente creo que es una cuestión de acercamiento. Bien, es muy, muy importante lo que dice Alejandro, exactamente. Ahí va un poco la trampa por adelantado en la que cae el culturalismo. El que el culturalismo afirme que no se requieren teorías, Alejandro, ya es una teoría. Que los propios culturalistas no reconocen como teoría. No sé si me estoy explicando. Al afirmar que el método etnográfico se basta a sí mismo para estudiar un fenómeno sin tener conceptos, eso ya es un concepto. O sea, ya hay una conceptualización, una explicación de cómo te enfrentas a un fenómeno con una explicación. Y muy bien explicado. En Europa, sobre todo en Inglaterra, en Francia, sí se acepta que los antropólogos requieren teorías sociales, o sea, que los antropólogos requieren sociología. ¿De dónde vienen las teorías sociales? De la sociología, o teorías sociológicas. La mayoría. A diferencia de los antropólogos de esta escuela norteamericana que asumen que no se requiere ningún concepto previo teórico. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar sobre este punto? Yo quería decir algo. Adelante, te escuchamos, José Luis.
Pues igual creo que, o sea, concuerdo un poco con Alejandro, solo lo plantearía de otra forma. O sea, me parece que sirven para cosas diferentes, ¿no? O sea, tengo la impresión de que la etnografía, pues, puede ser útil para explicar un grupo de personas utilizando el propio aparato categorial que ellos utilizarían, pero eso no, o sea, es decir, hacer una como explicación intrínseca y inmanente, ¿no? Sin utilizar categorías extranjeras, pero no por eso deja de ser útil utilizar una teoría proveniente de otro ámbito para poder eh, explicar o dar sentido a las prácticas de un grupo de personas. Totalmente de acuerdo. Fíjate, aquí lo interesante de esto es que cuando nosotros desde la comunicación hacemos investigaciones, invariablemente estamos dentro de una postura u otra. Porque o asumes la necesidad de una teoría social y conceptos previos para estudiar un fenómeno, o partes de la idea de la tabula rasa de que no hay conceptos o teorías previas a conocer el fenómeno. Y hay proyectos de investigación que se realizan bajo ese presupuesto teórico. Por eso es importante ubicarlo, para que cuando nosotros nos posicionemos como investigadores, sepamos en qué tradición estamos con respecto a la cultura. ¿Estamos en una tradición mucho más culturalista que se acerca con estos presupuestos desde la etnografía, o estamos en una tradición mucho más cercana a la antropología social británica? Claro que puedes hacer una u otra, dependiendo del tema, de la pregunta, del objeto. Pero en cada caso hay que saber en qué posición está uno, en qué tradición está uno metido. Lo peor es no saber en cuál está uno, ¿estamos de acuerdo? Ser ingenuo y no saber en cuál estás. Aquí lo importante para ganar reflexividad es entender estas genealogías históricas para comprender eso que muchas veces no se asume con claridad o de manera reflexiva, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Algo más que quieras agregar de esta parte de los alemanes, Franz Boas? También marcaba como a ciertos autores, entre ellos a Nietzsche y a Freud, en donde principalmente decía que Nietzsche, por más que estuviera como de este lado, también recobraba un poco más las ideas francesas y prefería la idea de la universalidad en el superhombre, que hablaba acerca del yo, que puede llegar a un estado supremo y del superhombre, y que para Freud, para poder producir cultura, debemos renunciar a nuestros más básicos instintos, y que esta renuncia provocaba que dejáramos de lado pulsiones que nos satisfacieran para producir cultura, que separaba como tal cual el instinto de la cultura. Claro, digamos, en el marco cultural de estos pensadores, de estos autores, pues hay ciertas reminiscencias de las discusiones de su época, ¿no? En este caso de Freud, con su idea de cultura como todo aquello que se opone, digamos, o que regula o que reprime el eros o la libido, ¿no? La cultura como un mecanismo, una estructura, entre comillas, psicológicamente o psíquicamente represiva. Castradora, diría incluso en algún caso, la cultura como una castración del deseo, como una castración del intento de satisfacer estos instintos, ¿no? Así de manera muy simplista dicha. Ok, vale, te escuchamos. Después aborda la parte de los británicos, en donde decía que sostenía que los ingleses han tenido una concepción más instrumental y utilitaria de la cultura, y que para ellos la cultura se utiliza como una herramienta para resolver problemas prácticos y para mejorar la vida de las personas, y que según los ingleses la cultura se puede estudiar de manera objetiva y que se puede utilizar para mejorar la educación, la salud, la economía y la economía de una sociedad. Pero aquí también acerca de la tradición británica, decía que también se basa en la idea de la industrialización
y que los intelectuales discernían sobre una crisis espiritual derivada de la tecnología de la civilización moderna, y hablaban acerca de valores culturales específicos que se apegaban más al arte y a la filosofía. Y aquí retomaban ya retomaban más a detalle lo que era la idea de la alta cultura, que es lo que predomina tal cual en los ingleses, y que uno de sus referentes principales era Darwin y las ideas desarrolladas en su momento, que también fueron mal interpretadas en cierta parte, pero que la central de Darwin era la posibilidad de que los universales y las diferencias humanas fueran explicadas a partir de la biología y a partir de una cuestión de naturalización. Sí, lo que vimos la semana pasada, ¿no? Con la reflexión de la concepción evolucionista o científico-natural de la cultura. Pero bueno, en el caso de los británicos, aquí es importante ubicar esto que dijiste, porque tiene mucho que ver con los estudios culturales. En los británicos lo que proponen en su genealogía es una visión liberal de la cultura. ¿Estamos? Uh-huh. Como una herramienta, como un instrumento. Y por eso se asocia a la libertad, por eso se asocia a ciertos valores, al gusto. No es la visión de civilización para un conjunto enorme como los franceses. Es más reducida, es más objetiva, pero tiene esa connotación también moral. Hay autores muy famosos, muy célebres en diferentes áreas, entre ellos la literatura, que manejaban esta concepción. Uno muy famoso, que se sigue citando, es T.C. Eliot. Hay muchos otros, hay una larga lista, que proponen esta idea de la cultura. Entonces, cuando un intelectual habla de que es importante la cultura, por qué es importante apoyar el arte, por qué es importante apoyar ciertas disciplinas estéticas o intelectuales, muchas veces están hablando desde esta postura que viene de una tradición británica y que está asociada a estos presupuestos. La mayor parte del campo intelectual, hablando de escritores, literatos, intelectuales públicos, Carlos Fuentes, Octavio Paz en México, Monsiváis, los que me digan, tienen un poco esta idea de cultura. En el caso de Monsiváis es diferente porque él se formó en los estudios culturales. Pero tú mencionaste una palabra clave, Fer, de este concepto de cultura. Cultura de élite. Versus la cultura, llamémosle, de masas. Masas, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Los británicos plantean en el siglo XIX esta idea de oponer ya no civilización como los franceses, sino oponer clases. La cultura de la clase alta como la cultura liberal, refinada, liberadora, versus inteligente, refinada, lo que quieran, versus la cultura burda, la cultura tosca, poco refinada de las masas. Siglo XIX, ¿quién estaba en las masas? Pues ciertas expresiones culturales, en las fábricas, en los campos de fútbol, piensen en Inglaterra, ¿no? En ciertas formas de comunicación oral, ahí estaban las clases populares con su cultura de masas, que no era esta noción de cultura, no era la verdadera cultura era la del hombre refinado británico del siglo XIX, ¿no? Que entre otras cosas, además de literatura, de música y de ciertas artes, conocía la teoría de la evolución, conocía las filosofías de su época, la literatura de su época. Y un ejemplo culminante de esta visión de la cultura es alguien como T.C. Eliot, entre muchos otros. Hay una lista larguísima. ¿Alguna reacción o comentario, José Luis, Alejandro, a esta idea de cultura que opone cultura de élite a cultura de masas como cultura popular de baja calidad? Bueno, quiero decir algo. Adelante. Creo que es bueno, regresando un poquito al ámbito de los alemanes, creo que, bueno, yo considero que se parece un poco a una parodia.
menciona que la cultura, bueno, más bien que la concepción de cultura alemana surge de las élites alemanas que no tenían cabida en las cortes, en los centros de toma de decisiones políticas. Entonces ellos contraponen esta cultura cortesana, que consideran banal y una copia de como refinamientos superficiales franceses, y a ello oponen las pues, altas creaciones de la cultura alemana, entre las cuales incluyen algunas expresiones populares, incluso la propia religión. O sea, como que de alguna forma siento que el caso inglés podría decirse que está como entre el francés y el alemán, en la medida en que sí toma en consideración este tipo de valores universales expresados en la alta cultura, pero no al grado en que lo hacen los franceses al tomar este horizonte civilizatorio universal. Sí, de acuerdo. Obviamente aquí estamos hablando de grandes bloques, ¿no? Obviamente hay muchos detalles, muchas particularidades, pero el autor lo que nos plantea son tradiciones, genealogías. Y exactamente, la genealogía británica pues toma de varios aspectos, pero lo importante es ubicar que es una concepción liberal de la cultura, ¿no? Y debajo de lo liberal se esconde esta idea de la cultura de élite, que también estaba en Alemania, como bien dices. Y no es que por ser alemán tuvieras esa definición y por ser británico tuvieras la otra, no. Son etiquetas que se han creado para rastrear estas genealogías. Obviamente la realidad de caso por caso, autor por autor es muy compleja, es diferente. Pero estamos hablando de grandes corrientes, de grandes líneas de pensamiento previo a la antropología, ¿eh? Aquí todavía no existía la antropología. Hablamos de cómo se utilizaba el concepto de cultura entre el siglo XVIII y siglo XIX. Por eso es interesante rastrearlo históricamente hacia atrás. Y fíjense, no es casual que 100 años después de estas definiciones británicas surgieran los estudios culturales y que surgieran justamente en Inglaterra. ¿Por qué no surgieron en Estados Unidos? ¿O por qué no surgieron en Francia? ¿Por qué surgieron específicamente en Inglaterra? Hay razones históricas, económicas, políticas que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver con la pobreza en la que estaban muchos británicos, tiene que ver con el auge de los nuevos medios de comunicación después de la Segunda Guerra Mundial, como la música, el cómic, en fin, empiezan a surgir una serie de elementos que a los británicos les llama la atención, rompiendo el viejo concepto de cultura británico, que era el de la élite. Los ciertos británicos empiezan a dar cuenta que vale la pena estudiar lo popular, lo masivo, lo que apesta. Acuérdense que para esta noción de cultura, lo masivo es sinónimo de que apesta a pobre, apesta a, en el sentido metafórico, no quiere decir que yo piense así, de que tiene este tufo de pueblo. Esta concepción liberal opone esa idea de pueblo a cultura liberal, refinada, más importante, más educada, en fin, todos los atributos que podamos agregar, y es interesante eso. Por eso no es casual que en Inglaterra también hayan surgido los estudios culturales, como una reacción al agotamiento de este concepto de cultura. Aquí lo grave del asunto es que en el siglo XXI todavía hay gente que sigue teniendo este concepto de cultura, el de los británicos, así como tienen el de los franceses o el de los alemanes. Todavía en esta época hay gente que sigue defendiendo este concepto de cultura 200 años después. ¿Estás de acuerdo, Fernanda? Sí, de hecho, incluso hay una parte en donde hablan también aparte de la Segunda Guerra Mundial, sobre la revolución industrial y que venía de la crisis de la industrialización y que por eso también se había desarrollado como esta idea de la cultura popular tal cual, y hablaba de una minoría privilegiada que abarca a grandes y también sobre la élite popular.
y hay una parte en donde dice que la idea de cultura existía entre la alta cultura, la cultura popular y el progreso material en la sociedad industrial. Esta idea de alta cultura versus la baja cultura. Ahora, esa es la razón por la que, por ejemplo, no se estudió durante mucho tiempo en toda América Latina el cuerpo, que no se estudió nunca las tradiciones populares, que no se estudiaron las diversiones populares, los juegos, que no se estudiaron cosas tan importantes para la cultura o para la sociedad como actualmente lo es el fútbol o la pornografía o los juguetes o ciertas prácticas populares, justamente por esta noción de cultura. Ustedes pueden examinar la obra de autores importantes en el siglo XX en América Latina, Borges, Octavio Paz, los grandes pensadores latinoamericanos públicos, ¿no? Literatos, la mayoría de ellos, poetas, dramaturgos, escritores, y van a encontrar que prácticamente no hablan de cultura popular, no hablan de lo popular, no hablan de lo masivo, porque es una pérdida de tiempo. No hablan de la televisión, no hablan de las telenovelas, no hablan del rock, no hablan del fútbol, no hablan del tango, de los mariachis. Cuando hablan de ello es para denigrarlo, para denostarlo. Eso pasa hasta la Segunda Guerra Mundial, un poquito después. Y empieza el aluvión por la moda del concepto de cultura, empieza lo contrario. Se empieza a hablar mucho en la academia inglesa, en la academia norteamericana, en la academia italiana, se empiezan a hablar de otros temas. El tarot, se empieza a hablar de la lotería, se empiezan a hablar de los chistes, se empieza a hablar de la música popular, obviamente del rock, del jazz. Se empiezan a meter muchas prácticas culturales que antes eran invisibilizadas por estos conceptos elitistas de cultura. Y ahí es cuando los estudios culturales cobran forma y ganan espacio en la academia. Sí, pero no en el sentido cultural, José Luis, o sea, no en el sentido, por supuesto que también Octavio Paz habla de lo mexicano y así podemos hacer una larga lista de intelectuales en América Latina. Pero no en el sentido cultural porque ellos no tenían ese concepto de cultura como el que tenemos hoy ya décadas después de su trabajo, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos. En el caso de Borges, pues es clásico el ejemplo, más que el tango, del fútbol. ¿Por qué no tenía interés o por qué no tenía una comprensión más allá de lo básico, que en el fondo era un desprecio? Piensa, por ejemplo, en Adorno y su reticencia contra el jazz, ¿no? ¿Por qué Adorno, que era Adorno, el gran pensador alemán, el gran filósofo de la Escuela de Frankfurt, por qué no toleraba o por qué no aceptaba que el jazz era una expresión legítima, cultural, estética? Hay muchas interpretaciones sobre eso. Y otras tantas, ejemplos creo que sobran, ¿no? Pero bueno, porque hay nociones de que cultura es civilización, de que cultura es cultura de élite, de que cultura es refinamiento. Y tenemos ejemplos contemporáneos, les voy a poner uno. Todo el mundo ubica a Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene una postura muy parecida a la de los escritores del siglo XX. Hay un libro que lo deja ver tal cual, esto es el libro que se llama La civilización del espectáculo. Es el libro donde Vargas Llosa condena el entretenimiento bajo este concepto de cultura. De que el fútbol es puro negocio, que los circos son puro negocio, que los videojuegos son puro negocio, que la música es puro negocio, que el verdadero arte, la verdadera cultura no es negocio. Acuérdense de estas versiones o simplificaciones de que el arte por el arte, el amor al arte, el romanticismo, la visión romántica del artista como un héroe, como un espíritu libre que va más allá del mercado y del negocio. Esa lectura, esa interpretación de asociar cultura de masas a industria y a negocio, a cochino capitalismo, a aguas negras del capitalismo, la Coca-Cola, versus la pureza de un poema, la pureza de una ópera, la pureza de una música refinada, llamémosle de orquesta, de cualquier tipo. En el fondo de esas visiones están estos conceptos de cultura.
¿Alguna idea, comentario sobre esto? ¿Qué opinan? Digo, aquí estamos hablando de etiquetas generales, obviamente. Alejandro, ¿tú alguna idea, comentario, algo que hayas leído o visto sobre esta idea de cultura como élite, cultura, alta cultura? Pues creo que, o sea, por un lado, eh, es parecido a lo que decía en la Guerra de Culturas, ¿no? Porque habla de cómo se establece un valor, de cuál cultura es mejor o cuál cultura es peor, y que es un debate continuo, ¿no? Se puede trasladar a identidades culturales o a tipos de cultura, y que es algo que dice Cooper en la primera parte. Em, y, y como que siento que también en el que yo estoy leyendo ahorita el de la idea de cultura de Eagleton, y también encuentro como ciertas similitudes, ¿no? Pero más como en esta parte que lo que dice también Cooper en el principio, que es como que se ha utilizado la cultura para poder tratar de explicar todo, o sea, se ha sobreutilizado este concepto y se cae en que pues ya no explica nada, ¿no? Entonces creo que yo rescataría de esa parte que leí de Cooper, solamente la introducción y el prefacio, pues eso de hay que ser más específicos, más cuidadosos a la hora de utilizar el concepto de cultura, que creo que es lo que va, pues es el debate de la clase, y que también veo en Eagleton, porque pues al tratar de abarcar todo, se termina abarcando nada, ¿no? Y pues Claro, y fíjate, ahí te doy un tip, o no sé si ya lo has considerado esto, Alejandro. En el caso del discurso mediático sobre los migrantes, ojo con esto, siempre aparece en medio la etiqueta esencialista cultural de asignarles una pertenencia a una nación. Migrantes haitianos, migrantes cubanos, migrantes hondureños, migrantes guatemaltecos. Y con eso ya se cae en un esencialismo. Ah, como son hondureños, entonces son pobres, son criminales, no sé qué. Como son haitianos, entonces son bla, bla, bla. El discurso mediático también recurre a estas maneras del concepto de cultura, aplanando con etiquetas esencialistas, lo que es una complejidad más rica, más amplia, mucho más diversa, ¿no? Cada persona es un mundo, no podemos decir que por haber nacido en México todos seamos iguales. Ese es el problema de estos conceptos de cultura llevados al extremo en los medios, ¿no? Claro, no es nuestro campo, porque obviamente un investigador, un académico, un estudiante de posgrado está obligado a ser reflexivo y no caer en estos discursos. Pero buena parte de la población vive en estos discursos como si fueran, no conceptos, sino como si fueran realidades. Ese es el gran problema y por eso es importante eso que dices tú, ¿no? De cuestionarse la potencialidad heurística de los conceptos. O sea, ¿hasta dónde me da un concepto? ¿Hasta dónde lo debo usar? ¿Hasta qué me permite un concepto ver que no me permite otro? Yo mi crítica que hago, pasando yo por esta genealogía, porque yo me eduqué en esta genealogía, es que los estudios culturales están agotados desde hace 3 o 4 décadas. Porque el concepto de cultura mostró su ineficacia, sus límites. Sigue operando, sí. Sigue siendo necesario, sí, pero con límites, acotándolo, reduciéndolo, ubicándolo muy bien. Y en lugar de usar el concepto de cultura para todo, podemos recurrir a nuevos conceptos o a otros conceptos mezclados con el de cultura. Y no como hacen los estudiosos de la cultura, culturalistas, estudios culturales, que reducen toda cultura. Ahí es cuando entran las imprecisiones, cuando ya no vemos más, cuando los conceptos ya no nos permiten conocer un fenómeno. Muy bien, ¿algo que quieras agregar tú, Fer, o tú, José Luis, sobre esta charla, sobre este tema? No, de esta parte ya no. Muy bien. José Luis, ¿estás por ahí? Sí, sí, no, no tengo nada que agregar. Muchas gracias. Bueno, continuamos, Fer. En el
segundo capítulo, ya abordando la segunda parte del texto, Cooper comienza explicando tal cual cómo la teoría evolutiva fue una de las primeras teorías antropológicas que intentó explicar una diversidad cultural a través de un concepto tal cual evolutivo. Y los antropólogos evolutivos sugirieron que las sociedades humanas pasaron por diferentes etapas culturales, desde la barbarie hasta la civilización, y sin embargo esta teoría ha sido criticada por ser eurocéntrica y por no tener en cuenta la diversidad cultural que existe. Posteriormente también aborda lo que es la teoría funcionalista, la teoría del materialismo cultural, la teoría del simbolismo cultural y la teoría posmodernista. Y en esta cuestión, hablando primeramente de la teoría funcionalista, que se desarrolló en la década de 1920 y 1930, sostenía que la cultura tiene una función en la sociedad y que cada elemento cultural tiene un propósito específico. Y esta teoría también ha sido criticada por no tener en cuenta el cambio cultural y por asumir que la cultura es un sistema armonioso. Y después, cuando aborda la teoría del materialismo cultural, hace énfasis en las condiciones económicas y materiales en las que se desenvuelve la idea social y cultural. Y según esta perspectiva, la cultura es un reflejo de las condiciones económicas y materiales de una sociedad. Por otro lado, la teoría del simbolismo cultural, desarrollada en la década de 1950, sostenía que la cultura se basa en sistemas simbólicos como el lenguaje, la religión y los mitos, y que según esta teoría los sistemas simbólicos son la base de la cultura y proporcionan las herramientas para interpretar y dar sentido a la experiencia humana. Y por último, en estas teorías está la posmodernista, que surgió como una crítica a la teoría modernista y a la idea de que existe una realidad objetiva. Según esta perspectiva, la cultura no es algo dado, sino que es construida socialmente y es el resultado de múltiples interpretaciones y negociaciones entre los individuos y tal cual entre los grupos sociales. Bueno, a ver, aquí es muy importante que nos detengamos unos minutos. Fer, regrésate tantito, porque aquí lo que tú nos diste es la lista dentro de la historia de la antropología, de las diferentes corrientes dentro de la antropología. Pues aquí hiciste una lista de estas corrientes, que son de las que habla Cooper, que son 5 o 6, que son las que se resumen de 100 años de historia de la antropología. Finales del siglo XIX, ya lo dijiste, la primer corriente dominante en la antropología fue la de los evolucionistas, ¿no? Antropólogos que estudiaban a los grupos sociales, identificando su etapa, el de la evolución en la que se encontraban. Unos más atrasados, entre comillas atrasados, y unos más con mayor progreso. Ese es el problema del evolucionismo simplista en el que había en el siglo XIX, ¿no? Se creía que los pueblos que no tenían escritura eran menos atrasados, más atrasados, perdón, y los pueblos que habían inventado formas de escritura eran más adelantados. Pronto, el revolucionismo mal trabajado, como este tipo de evolucionismo, entró en crisis y fue eliminándose poco a poco de la academia. Después surge una teoría muy importante, que es la del funcionalismo. Esto es muy importante, se los voy a decir por qué. El funcionalismo viene en las ciencias sociales, en la sociología y en la antropología. Quedó claro lo del evolucionismo, ¿no? En parte lo vimos, aunque no de manera tan crítica como en este libro de Cooper, la semana pasada, cuando hablamos de los usos simplistas de la teoría de la evolución. Pero el funcionalismo es muy importante ubicarlo, porque seguramente ustedes en comunicación identifican que hay una corriente funcionalista en comunicación. ¿Sí la identificamos o no? ¿Recuerdan algo del funcionalismo en comunicación? ¿Cómo se explica? No sé si sea lo de como cada elemento de la comunicación, o sea, como tal cual el mensaje y quién lo manda. Más o menos, más o menos. En tu caso, Alejandro, ¿alguna idea de a qué se refiere esto del funcionalismo? No, creo que estoy perdido ahí. Bueno, sí, el funcionalismo en sociología, en antropología y en comunicación, básicamente tiene la misma raíz, como su nombre lo indica. Un pensamiento funcionalista lo que busca es encontrar la función.
¿Qué función cumplen en la sociedad los medios de comunicación? Por ejemplo, en el caso de la comunicación. ¿Qué función cumple la cultura? Esa era la preocupación de los funcionalistas antropólogos de principios del siglo XX. ¿Para qué existe la cultura? ¿Cuál es su función? Eso estudiaban los primeros antropólogos. ¿Para qué existe la cultura? Ahora, aquí viene algo interesante. Si bien la antropología la inventaron los evolucionistas, se consolidó como campo académico con los funcionalistas. Y hay varios nombres de personas muy importantes que debemos de ubicar. En antropología se dice que el padre del funcionalismo es un autor que aplicó mucho la etnografía, que es Malinowski, un autor polaco que se fue a vivir a Inglaterra. Bronislaw Malinowski, él es el padre de lo que se llama antropología social en Inglaterra. Y él es un autor funcionalista. ¿Por qué se le dice funcionalista a Bronislaw Malinowski? Porque se basa en un autor funcionalista de la sociología que es Emil Durkheim. Durkheim es un gran sociólogo. Después de Marx es el sociólogo más importante de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Tenía un pensamiento funcionalista. Creía que las cosas en la sociedad cumplían una función y por eso existían. Entonces, este sociólogo, Emil Durkheim, crea toda una teoría para explicar cómo funciona la sociedad. Malinowski se basa en la teoría de Durkheim y la lleva a la antropología y desarrolla la corriente funcionalista en antropología, que tiene varias derivaciones, varias ramas, pero a grandes rasgos se reconoce que el padre de esa rama en antropología es Malinowski. Es el autor clásico que hace un gran estudio en el Asia Pacífico de tribus, de comunidades en islas, donde él desarrolla toda su metodología a partir del trabajo de campo y estudia la cultura. Entonces, esa es la teoría funcionalista que se da entre los años 1910, 1920, 1930, hasta 1940. Luego, como reacción al funcionalismo, surge una nueva corriente. Esa corriente es el materialismo cultural. Como su nombre lo dice, materialismo tiene su raíz en el pensamiento marxista, que tiene toda una reflexión sobre cómo funciona la economía. El materialismo cultural hace una mezcla de pensamiento marxista con interés por temas culturales en el sentido antropológico. Hay toda una serie de autores que toman el marco teórico marxista, así como los funcionalistas tomaron el marco teórico funcionalista, los materialistas tomaron el marco teórico marxista y lo llevaron al terreno de los estudios de cultura. Hay autores en muchas partes del mundo, especialmente en Europa y en Norteamérica, que trabajan en esa corriente. Esa corriente se agota y en los años 60, en antropología, surge esta corriente que es la del simbolismo cultural. ¿Qué dice la corriente simbolista? Como su nombre lo dice, que cultura son los símbolos. La corriente materialista amarra la cultura a lo material, a la economía. La corriente funcionalista explica la cultura por su función. El simbolismo cultural es la corriente que explica la cultura relacionada a los símbolos. Símbolo no se refiere solamente a una expresión visual, pictográfica o escrita o pintada o dibujada de un símbolo. No, se refiere a que un gesto es un símbolo, un ritual es un símbolo, un funeral es un símbolo. La condecoración, un premio, la entrega de un premio es un símbolo. En ese sentido, cierta forma de gastronomía, cierta forma de rituales de la vida cotidiana son simbólicas. Los antropólogos simbólicos lo que dicen, hay que leer la cultura que está en los símbolos. ¿Qué significa la celebración del Día de Muertos en México, en ciertas comunidades? Hay que ver cada caso como un símbolo que expresa la cultura.
El simbolismo se da en los años 50, 60, 70, 80 del siglo XX. Se agota esa corriente y surge la corriente, entre comillas, posmodernista. Años 70, 80, 90. Ahora, esto es en antropología. Al mismo tiempo, mientras surge el simbolismo cultural y luego el posmodernismo, surgen los estudios culturales. Pregunta para ustedes, ¿por qué no surgieron los estudios culturales en antropología? ¿Por qué surgieron fuera de la antropología? ¿Saben dónde surgieron los estudios culturales? A ver, don Alejandro, usted tiene la respuesta. Por Eagleton. ¿Qué es Eagleton? Eagleton es un crítico literario. Es un teórico de la literatura. Los estudios culturales nacieron en los estudios literarios. ¿Cómo la ven? Por el No lenguaje. nacieron en la antropología. ¿Se acuerdan cuando platicábamos? Mucha de la teoría de la comunicación, la que no viene del modelo matemático, nació en los estudios literarios. McLuhan es un experto en estudios literarios, para ponerles un ejemplo. Humberto Eco, como filólogo, como filósofo, como semiólogo, es un experto en estudios literarios. Y así podemos poner una larga lista de autores que vienen de la literatura, de los estudios literarios, y contribuyen con reflexiones teóricas a otras disciplinas. En el caso de los estudios culturales, sus creadores estudiaban literatura, literatura oral y literatura popular, obrera. Y así surge el interés por estudiar no las obras canónicas, Shakespeare, Dante Alighieri, no sé, quienes venga a la mente, Cervantes, sino estudiar los productos culturales masivos, el bestseller, los éxitos editoriales, Agatha Christie, el punk, la novela de afrodescendientes, la poesía de personas no heterosexuales, en fin. Así surgen los estudios culturales, ¿no? Por eso surgen en los estudios literarios, no en la antropología. Porque fíjense, los antropólogos están preocupados por otras cosas, desde su gran concepto de cultura. ¿Sigue, Fer? Entonces esas son las corrientes, entre comillas, de manera muy simplista, de 100 años de antropología hasta del siglo XIX a finales del siglo XX. Sigue. Vale, de hecho, dice que son como teorías que se han desarrollado, pero para explicar la diversidad tal cual de la cultura, y es por eso como que las va retomando. Y después también está la cuestión en el capítulo 3, en donde Cooper argumenta que la cultura no es simplemente un reflejo de la sociedad, sino que también está involucrada en la creación y mantenimiento de relaciones de poder. Y también aquí habla acerca de que el poder se manifiesta en la cultura a través de la construcción de jerarquías sociales, la imposición de normas y valores y la reproducción de formas específicas de vida social y cultural. Y para esto también habla acerca de la relación entre la cultura y la identidad. Y en esta parte muestra también cómo las identidades culturales pueden ser utilizadas para reforzar las relaciones de poder, y pone como el ejemplo de que las identidades culturales pueden ser utilizadas para justificar la discriminación y la opresión de determinados grupos sociales, y que pues en general como en este capítulo se ofrece una perspectiva crítica sobre la relación entre la cultura y el poder y la argumentación de la cultura que no es neutral, sino que está involucrada en la creación y mantenimiento de relaciones, y que los antropólogos en esta cuestión deberían de ser conscientes de cómo las propias perspectivas que van generando y las experiencias que tienen influyen en el trabajo que van haciendo. Bueno, aquí ya, digo, adelantamos varias décadas, llegamos a este punto. Como ya dijimos, el interés por la identidad, ¿en qué década se desata, Fer? ¿Cuándo empieza a surgir esta preocupación por la identidad versus la cultura, el poder, o en relación al poder y la cultura? Supongo que es igual después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra y particularmente a partir de la década de los 60. Cuando emergen los sujetos, socialmente emergen, se les construye los sujetos llamados mujeres, jóvenes,
no blancos, no heterosexuales, ecologistas. Esos 5 grupos, jóvenes y niños, mujeres, no blancos, no heterosexuales, no protestantes y occidentales o europeos o anglosajones, la oposición a esos 5 grupos se visibilizan gracias a los cambios mediáticos, gracias a la globalización, gracias al auge de lo juvenil, de la publicidad, los medios masivos, y es cuando los estudios culturales empiezan a voltear a esos fenómenos. Y paralelamente a los estudios culturales y su nacimiento surge esta preocupación, a veces exagerada, por la identidad. Muchos dicen que el interés por la identidad surge en el marco de la globalización. ¿Por qué? Porque la globalización nos homogeneiza. ¿Me van siguiendo? La globalización homogeneiza muchas sociedades en términos económicos, políticos, educativos, científicos, legales. En muchos órdenes de la vida, la globalización después de la Segunda Guerra Mundial hace que la vida en la sociedad se vuelva muy parecida a lo que pasa en muchas ciudades o grandes metrópolis. Entonces, al haber tanta homogeneidad, entre comillas, surge la necesidad de la diferenciación, de la distinción, del querer parecer distinto. Y entonces hay un interés ya no en la liberación del sujeto, de la opresión capitalista o de la opresión X, Y o Z, sino un interés en rescatar la identidad, rescatar la memoria, rescatar las tradiciones, rescatar lo que nos hace diferentes. Cuando en el fondo somos muy parecidos. Porque todos usamos dinero, tenemos tarjetas de crédito, tenemos acceso a la ciencia, tenemos acceso a la información mediática, nos divertimos consumiendo cosas muy parecidas, escuchamos lo mismo, usamos las mismas marcas. Entonces, en ese mundo la identidad se convierte en una obsesión, entre comillas, de diferenciación. Y entonces, a partir de los 60 y 70, se empiezan a estudiar a los grupos, entre comillas, llamémosle así, minorías. A ver, dame algunos ejemplos, Fer, de lo que se empieza a estudiar en este marco a partir de los 60 con el énfasis en la identidad. Que tú hayas visto de materiales de los 60, de los 70, de los 80. Pues no, iba a decir como las mujeres, pero no podría ser como o sea, si viene como en los 60 y después de ciertas partes de la industrialización, no sé si sean como los trabajadores o el rango también los estudiantes. Claro, empieza a estudiarse todo tipo de subculturas, llamémosle así, así le llamaban en los estudios culturales o en cierta forma de estudios culturales, las subculturas, los punquetos, los rancheros, todas estas formas, los pandilleros, la cultura de los que andan en motocicleta, entre comillas, se empieza a hablar de culturas por separado y se empieza a utilizar el plural a partir de los 60, 70 para empezar a hablar de la cultura del cómic, la cultura del cine, la cultura de esto o del otro. O sea, como que no es solo en los grupos sociales la identidad, sino también como en otras cuestiones que ya tienen que ver como con cosas de intelectuales o la música. Con gustos, con preferencias, con consumos, claro. Por eso el énfasis en la identidad es muy importante tenerlo claro históricamente cuándo se da y por qué se da. Mucha gente se cuestiona, se pregunta por la identidad sin conocer estas discusiones. Tienen un origen histórico en un momento preciso de la historia y no se pueden manejar estas preguntas sobre la identidad de manera ingenua. Esto tiene una historia, tiene una forma de tratarse y de trabajarse muy, muy ubicada, muy específicamente. Ahora ya lo vemos normal, ¿no? Estudiar a los fans de videojuegos en comunicación, por ejemplo. A estudiar a los gamers o estudiar, no sé, cualquier tipo de aficionamiento o de fan, ¿no? Estudiarlo como algo legítimo.
Bueno, ¿de dónde viene eso? Viene de estas épocas, 60, 70, 80, 90. Aquí hablamos de Europa y Estados Unidos. ¿Cuándo llega esto a México, América Latina? Como ya lo habíamos dicho, para ubicarlo históricamente. Esto empieza en América Latina en los 80, pero realmente se consolida en los 90. En los 90 se consolida esta perspectiva en América Latina. De hecho, hay quien dice, y esto es una discusión académica, que existe una escuela latinoamericana de pensamiento comunicacional y cultural. ¿Me escucharon lo que dije? Hay quien afirma que existe una escuela latinoamericana de pensamiento comunicacional que fue creado en esta época, entre los 80 y 90. Y hay quien afirma que no tiene nada que ver con los estudios culturales, que es una corriente aparte. ¿Por qué se afirma eso? Porque en América Latina en los 80 se empezó a estudiar artesanías, se empezó a estudiar telenovelas, se empezó a estudiar cine de ficheras, se empezó a estudiar el bolero, la música norteña, las rancheras, la salsa en los 80, antes de que se hicieran famosos en América Latina los estudios culturales británicos. Pues hay quien afirma en América Latina que existe una escuela o una corriente latinoamericana de pensamiento culturalista o de pensamiento en comunicación vinculado con estas preocupaciones. ¿Han escuchado hablar de esa corriente o de esos autores? Ya habíamos mencionado algunos. Algunos nombres que son etiquetas clave de esta corriente en México, pues Néstor García Canclini, que actualmente vive, ya tiene casi 90 años. Ya habíamos platicado del caso de Jesús Martín Barbero, un español que vivió en Colombia, que murió hace un par de años. Y así como ellos dos, hay otra lista, también hay otros autores importantes. Ubican a Rosana Reguillo, una académica del ITESO. Bueno, ella forma parte de esta historia, de esta genealogía. Y así como ellos hay muchos otros. Es una larga lista. Pero de esa genealogía, de esta historia, depende, digamos, esas posturas. ¿Ubican actualmente a un autor prototípico de estudios culturales comunicacionales actuales? Hoy, ¿qué estudian los interesados en los estudios culturales en comunicación actualmente en México? Estudian la cultura del narcotráfico. Estudian las series del Chapo, las series de Pablo Escolar, las telenovelas de los sapos, la literatura de la narcoliteratura, la narcotelevisión. Y ahora se está mezclando todo eso con estudios de género. Porque se estudia la postura o la percepción o el discurso o las prácticas culturales de las mujeres en relación a, no sé, series de televisión, videojuegos, telenovelas, qué sé yo. Todo eso dentro de este marco cultural o de este marco de estudios culturales latinoamericanos. Muy bien, Fer, ¿quieres continuar? No sé si Alejandro o José Luis quieran comentar algo. Pues no, hasta ahorita no. Muy bien, Alejandro, gracias. Continúa, Fer. Vale. Y ya lo último de Cooper viene el capítulo 7, en donde la cultura era vista como algo que era compartido por los miembros de una sociedad y que los distinguía de otras sociedades. Y aquí en este capítulo principalmente comienza explicando acerca de la idea de la cultura como un patrimonio compartido que se originaba en la Europa del siglo XVIII y siglo XIX en el contexto del surgimiento del nacionalismo y de la idea de que cada nación tenía una propia cultura, una cultura única. Y ligado a esto, hablaba acerca de la cultura como patrimonio compartido, y en esta parte se ha aplicado en diferentes contextos como la educación y los museos, y en la educación especificaba la idea de que la cultura es un conocimiento compartido que debe ser transmitido de una generación a otra, y en los museos que la idea es que la cultura es un patrimonio que debe ser
preservado y exhibido para el disfrute y la educación del público. Pero aquí en esta cuestión también argumentaba que la noción de la cultura como un patrimonio compartido también tiene ciertas limitaciones y que esta idea podría ser llevada a una simplificación de la diversidad cultural y a la exclusión de ciertos grupos sociales, que además la idea de que la cultura es algo fijo y dado puede llevar a la ignorancia de la dinámica tal cual del camino cultural. Y hasta aquí abordaba como esta cuestión principal en el capítulo 7. Y ya posteriormente tenemos bueno, no sé si quieran concluir algo del texto anterior de Adam Cooper. ¿Algún comentario, Alejandro o José Luis, sobre este tema de Cooper? Pues yo nada más creo que sí sería interesante decirlo o sea, lo que él dice en el prefacio, que me parece muy intelectualmente honesto, porque él, o sea, dice la postura que tiene él como individuo, se dice que creo que es liberal, dice en el sentido europeo, y además habla de su contexto particular, ¿no? Dice, pues yo soy sudafricano y habla de todo, de cómo le surgió ese interés por estudiar la cultura. Y me parece además también destacable lo que dice justamente del apartheid en Sudáfrica, ¿no? De cómo se ha utilizado la cultura y los estudios antropológicos de la cultura para justificar regímenes nacionalistas o represiones o separaciones. En ese caso que decía que algunos estudios decían que como los negros eran una cosa culturalmente y los blancos eran otra cosa culturalmente, para que se pudieran desarrollar de manera ideal, pues deberían estar separados, ¿no? Entonces, esa es su crítica como a algunas posturas respecto al estudio de la cultura. Eso me parece muy honesto de su parte. O sea, decir desde dónde viene. Claro, él como antropólogo justamente trata de evitar caer en lo que critica, ¿no? O sea, dice, yo estoy hablando desde este concepto de cultura, con este marco histórico, personal, y justamente en ese gesto, Alejandro, buen punto, en ese gesto lo que hace el autor es reflexivamente decir, hacernos ver que no es ingenuo, ¿no? Que él no cree que su concepto de cultura sea válido para todos, o que su manera de entender la cultura sea la única, o que la más científica, o la más verdadera, o lo que fuera, sino que es un concepto que tiene límites, que él identifica lo que tiene bueno y lo que tiene malo, y que trata de ponerlo en diálogo, ¿no? Eso es un buen apunte, muy bien. Bueno, ya tenemos poco tiempo, si quieren pasamos a este otro texto. Este libro es de unos 15 años después, 12 años después de que fue publicado el de Cooper, y por un antropólogo de origen español que ha trabajado en varias partes, ¿no? Es interesante la manera en que nos plantea, justamente hace una síntesis de cómo se ha utilizado el concepto de cultura. Pues a ver, rápidamente, si quieres, 2 o 3 ideas. Vi esta parte de la presentación, Fer, pero me gustaría que viéramos rápido el índice. Yo lo tengo aquí, pero si quieres saber, tú avanza tantito. Preséntanos quién es Díaz de Rada, por favor. Vale. Ángel Díaz de Rada es un catedrático y ha realizado trabajo de campo en zonas rurales de Madrid y Extremadura en la ciudad de Madrid y en el Ártico noruego. Ha desarrollado investigación en diversas áreas temáticas como la cultura expresiva, antropología de la educación y de la escuela, burocracias y sistemas expertos y, más recientemente, procesos de relación étnica. Principalmente tenemos lo que es la complejidad y diversidad de la cultura y su relación con la antropología como disciplina científica, y aquí Díaz de Rada comienza por cuestionar la idea de que la cultura sea algo homogéneo y uniforme, afirmando también que cada cultura es única y compleja, con múltiples elementos que la conforman como la religión, la lengua, la música, la comida, la vestimenta y la tecnología, entre otros. Pero aquí hace como hincapié en ciertas cuestiones que fui como derivando en esta parte, porque habla acerca de la complejidad y la diversidad cultural de la antropología como disciplina científica, pero como
desarrollando cada una, principalmente la complejidad y la diversidad de la cultura, en donde señala que cada cultura tal cual es única y compleja y que es con múltiples elementos, es la cuestión de que la conforman, y que la antropología como disciplina científica sostiene que busca comprender la diversidad cultural y analizar las diferentes formas en que los seres humanos experimentan el mundo y se relacionan con él. Posteriormente viene lo que es la relación entre cultura y naturaleza, y aquí destaca tal cual que la cultura y la naturaleza están interdependientes y que están estrechamente relacionadas. El siguiente es el papel de la antropología en el mundo actual, y aquí reflexiona sobre la importancia de la antropología en la comprensión de las complejidades culturales y en la superación de la intolerancia y de la discriminación. Y también habla acerca de la definición de identidad cultural. Esto ya es abordando tal cual lo que es el capítulo 3, en donde comienza por definir tal cual este punto de la identidad cultural como el conjunto de características y rasgos culturales que definen a un grupo o comunidad, y qué es lo que los diferencia de otros, o sea, qué es lo que hace único este grupo o comunidad. Sin embargo, también destaca que la identidad cultural no es algo que esté completamente fijo ni estático, sino que está en constante cambio y en constante evolución. En esta parte del capítulo 3 engloba lo que es la naturaleza cambiante de la identidad cultural, que define como un conjunto de características y rasgos culturales en un grupo o comunidad, y también tal cual como qué es lo que diferencia a uno del otro. Posteriormente vienen las corrientes teóricas de la antropología sobre la identidad cultural, y en esta parte se analizan diversas corrientes teóricas de la antropología que han abordado el tema de la identidad cultural, destacando la corriente culturalista y sus críticas por su visión estática y esencialista de las culturas. Viene también lo que es la importancia de la antropología en la comprensión de la identidad cultural, en donde destaca la relevancia de la antropología en la comprensión de la identidad cultural en un mundo cada vez más diverso y tal cual globalizado, y en la búsqueda de un equilibrio entre la diversidad cultural y la unidad humana. Ok, bueno, hay un punto aquí que me gustaría, justamente ahorita que estás pasando este punto, voy a proyectar el índice, nada más para que lo veamos. Tiene que ver con esto que estás diciendo, Fer, pero es importante, como no tenemos ya mucho tiempo, y solo tenemos esta sesión para Por ejemplo, en el capítulo 4 hace una crítica de los usos más comunes de la palabra o del concepto de cultura. Y entonces nos hace estas apreciaciones un poco como juego de palabras, ¿no? Una cosa muy vaga, otras definiciones que espiritualizan la cultura, otras definiciones que son más serias, otras definiciones que son más viejas, otras definiciones que se refieren a la cultura como algo inútil, otras definiciones que ven a la cultura como una cosa perversa, ¿no? Digamos que es un marasmo de interpretaciones que, si se dan cuenta, pues tiene muchas vertientes. Por eso es importante cobrar conciencia de cómo usamos el concepto. Y en el capítulo 5 nos habla de dos versiones de la cultura, la culturalista y la idealista. ¿Recuerdan qué es el culturalismo? Es la perspectiva que observa los fenómenos humanos y sociales, englobándolos bajo el concepto de cultura como algo característico, como el espíritu del pueblo, como algo esencial de los seres humanos. Y se olvida de otras categorías, de otros conceptos, de otras explicaciones, y se concentra solo en de cultura. Por eso tiene esta idea de ismo, ¿no? Cierra, digamos, todo y se centra en la cultura. Ese es el culturalismo. Podríamos decir en sentido que puede ser visto como un vicio, como un exceso, el culturalismo. Y en el lado opuesto tenemos el idealismo.
que vea la cultura justamente desde una perspectiva más abstracta, idealista, como algo que está solo en la mente o en el cerebro o en el espíritu de las personas. Y la asocia igual a otro tipo de prejuicios, estereotipos, ¿no? Capítulo 6 viene una crítica a esta simplificación de los conceptos de cultura, sobre todo cuando se asocia la cultura a causas. Pero me interesa pues nada más que revisemos aquí rápidamente el capítulo 8, donde habla de algunas preguntas. Y les pongo aquí las preguntas que nos plantea, que son interesantes y son buenas para el debate que nosotros tenemos aquí en la clase. Estas son las culturas que él se plantea y responde en el capítulo 8. A ver, ¿las podemos leer, Fer? Porfa, ¿nos ayudas? Tenemos ya solo 5 minutitos. Estaba muteada. Sí, dice, puede haber gente sin cultura, hace falta la escuela para tener cultura, se reduce la diversidad cultural a la diversidad lingüística, ¿es la cultura una forma particular de acción? ¿Cómo se tiene la cultura y quién la tiene si es que alguien la tiene? ¿Son los chinos una cultura? ¿Son los españoles una cultura? ¿Son los heavies una cultura? ¿Puede haber cultura sin gente? Bueno, esas preguntas que parecen un poco obvias son muy interesantes porque son preguntas que están implícitas en muchas posturas que solemos hacer o tener sobre este concepto. Y obviamente él responde todas estas preguntas cuestionando, haciendo crítico, haciendo observaciones como antropólogo, ¿no? Porque acuérdense que los antropólogos, aunque no tienen el monopolio de la palabra, sí son quienes tienen identificado su objeto de estudio con la palabra cultura. Entonces son personas que tienen una visión muy puntillosa del concepto de cultura. Por eso es importante leer la versión de cultura de los antropólogos. Porque nosotros en comunicación usamos el concepto de una manera muy ligera, muy poco reflexiva, muy liviana, muy pobre muchas veces, sin tener en cuenta todo lo que ha pasado en más de 150 años de uso de la cultura desde la antropología. Cerremos con eso. ¿Qué opinan de esta última idea en relación a cómo en comunicación muchas veces no utilizamos el concepto de cultura, digamos, o no profundizamos en él, por las razones que sean? De hecho, en este último capítulo, bueno, con estas últimas preguntas y lo que aborda, también integra un poco el tema de la interculturalidad y la diversidad, ¿no? Como respetar como cada grupo cultural, algo así menciona, derivado como de esas preguntas, como de, ¿son los chinos una cultura? Y estas cuestiones, habla como de eso, de la interculturalidad y de reconocer y valorar la diversidad. Claro, cuando se pregunta, ¿son los chinos una cultura? Lo que nos está llamando la atención nuevamente este autor, igual que Cooper, es no esencialicemos el concepto de cultura, no sustancialicemos el concepto de cultura, atribuyéndolo como una característica que define a un grupo, porque estamos cayendo en esquematismos, en visiones muy pobres, que no son rigurosamente científicas, que no son precisas, y que no ayudan mucho a comprender un fenómeno y su complejidad, ¿no? Más bien lo aplanan. Y es un riesgo utilizar el concepto de cultura así en la academia, en la ciencia, en las investigaciones. Se habla de muchos tipos de cultura, ¿no? Por ejemplo, yo de lo que he trabajado, se habla de culturas futbolísticas. Y también he escuchado el concepto mucho de culturas periodísticas. Y de culturas de todo tipo, ¿no? Cultura del narcotráfico, cultura de no sé qué. Pues hay que tener ahí como más herramientas, instrumentos para poder tejer más fino y no caer a veces en esos discursos, muchas veces que simplifican, todo discurso simplifica. Pero hay de simplificaciones a simplificaciones, hay unas más burdas, menos elegantes, hay simplificaciones más elaboradas, más sustentadas. Por ahí va la cosa en esto que estamos discutiendo. Entonces, la próxima semana nos toca ver la versión humanística o literaria, estética, llamémosle, de la cultura. Toca la lectura de Eagleton,
y la versión de la versión humanística de la cultura, que son varios textos. Yo creo que el elemento central, como habíamos platicado, Alejandro, está en el capítulo 1 y en el 5 y en la introducción de Eagleton. Puedes, por supuesto, si te interesa y todo, desarrollarlo tanto como tú quieras, pero digamos que lo central está en esos capítulos. Y un poco, como ya dijiste, es mucho su propia interpretación de las discusiones desde el campo de los estudios literarios y se parece mucho a las conclusiones que termina teniendo Cooper desde la antropología. Seguro que ambos se conocen, porque Eagleton creo que está en Cambridge. Es un estudioso de la literatura muy importante en Inglaterra. Y aunque Cooper está en Sudáfrica, sus pares son los británicos y dialoga con los británicos todo el tiempo, por ser sudafricano. Entonces, bueno, hay muchos elementos ahí que tienen en común. Y son libros de épocas muy parecidas, fíjate. El de Cooper es del 99 y me parece que en inglés el de Eagleton debe ser por ahí del 2000 o 2001, no estoy seguro, habría que checar bien la fecha de la versión inglesa. Pero es igual de los 90, cuando el tema de cultura se pone de moda, cuando se discute todo a través de la cultura, se habla del choque de civilizaciones por la guerra, la invasión de Estados Unidos a Medio Oriente. Todo este rollo. Muy bien, Fer, ¿algo que agregar, que comentar para cerrar la clase? No, me parece que no. ¿Cómo se sienten, José Luis y Alejandro? ¿Seguimos trabajando hacia distancia o quieren el próximo lunes que nos veamos en el salón? Pues yo me adapto a lo que prefieran ustedes. O sea, yo de por sí estoy yendo, pero si a alguien se le dificulta, yo no tengo ningún problema. Okay. Pues miren, yo de este lunes en 15 días voy a estar en Puebla porque me toca, bueno, no sé si es en 15 días, creo que es en 3 semanas. Me toca ser dictaminador de una escuela, que estamos en un proceso de acreditación. Voy a estar fuera de la ciudad, pero me puedo conectar a la hora de la clase, no tengo problema. Pero el próximo lunes, y luego después viene lo del 8 de marzo, que esa semana se baja mucho la actividad porque se vuelca mucho el tema hacia, obviamente, la agenda feminista, la preocupación por la violencia contra las mujeres, todo eso. Entonces, hay muchas actividades en la Ibero, se hacen varias cosas, ¿no? Entonces, si quieren, podríamos acordar el próximo lunes sí vernos físicamente para retomar ahí un cierre de filas con la exposición de Alejandro y seguimos con 2 o 3 sesiones más en línea. ¿Les parece eso como acuerdo ya para que quede solo para el próximo lunes? Sí, bueno, por mí está bien. Vale, gracias José Luis. Alejandro, ¿estás de acuerdo? Sí, está bien. Pues el próximo lunes nos veríamos en el salón, en el mismo salón que tenemos asignado para la exposición de Alejandro. Ok. Bueno, muchachos, vamos a cerrar ahí.